todos unidos en la vida. Vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Ningún esfuerzo es grande para el que cree. Ningún esfuerzo es grande para el que ama. Ninguna cruz vacía para el que lucha. Todos unidos en la vida. Vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Inclina tu oído, Señor, escucha. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Nos reunimos aquí los que profesamos una misma fe, nuestra fe en Jesucristo el Señor, nuestra fe fundada en el testimonio de los apóstoles. En esta celebración vamos a pedir por la salud de María Oliva San Clemente Lenis y por el eterno descanso de Giuseppe Ferrari y de Leonardo Rodríguez al cumplir un año más de su fallecimiento. También presentemos todas nuestras intenciones. Vamos a orar por aquellas necesidades que hoy traemos ante el altar, personales, de las personas que se han encomendado a nuestras oraciones también. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. 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 Elevemos
el himno de alabanza a Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables, que has preparado los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacim, hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David, la que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo respondiendo: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama, cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandone la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesareo de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y huesos, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, Jesús, como hemos escuchado, lanza una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero él tiene otra intención. Él tiene una intención, es la de formular otra pregunta: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y como nos hemos dado cuenta, la gente tiene una opinión formada sobre Jesús. Unos dijeron que era Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, el que precede a la llegada del Mesías, o un profeta. Entonces, Jesús aquí es tenido en cuenta como un religioso más de los tantos ya conocidos. Y allí vemos que Jesús era considerado como alguien especial por la gente, por la opinión, por el común de los que estaban siendo interrogados. Bueno, y para los discípulos, ¿quién es Jesús? Y Pedro toma la iniciativa y responde afirmando que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y lo dice con tal convicción que nos damos cuenta, y el mismo Jesús lo reconoce, de que es una respuesta inspirada por Dios. Es
una respuesta que obedece a la inspiración de lo alto, no viene de la carne y de la sangre. En otras palabras, es una confesión de fe. Y esta respuesta confirma a Pedro en su misión, en la misión que el Señor le encomienda para llevarla adelante. Y por eso necesita saber el verdadero significado de esa confesión y no solo lo que en ese momento él se imaginaba. Pedro y los apóstoles, siguiendo a Jesús día a día, irán comprendiendo el sentido de esa respuesta inspirada y la responsabilidad de la misión. Pedro tendrá que comprender la responsabilidad de ser piedra de la iglesia de Jesús, representada en los inicios por los apóstoles, testigos de ese evento. Entendiendo poco a poco el mesianismo de Jesús como entrega, como servicio, como dar la vida, como en efecto lo hizo Jesús en la cruz, dar la vida por nosotros. De esta manera, Él también podrá más adelante entregar su propia vida por el Señor y por la iglesia. Todo esto nos da la idea entonces de que Pedro se tiene que preparar para un servicio eclesial. Y estas expresiones, las de recibir las llaves del Señor, de atar y desatar, es el poder responsable que se traduce precisamente en ese servicio, el servicio a la iglesia, el primado de Pedro en orden de la fe, de la verdadera fe, de la integridad evangélica, de la caridad solícita, velando por el rebaño que el buen pastor Jesús le ha entregado. Precisamente la misión de Pedro y sus sucesores consiste en servir a la unidad de la única iglesia de Dios. Esa iglesia formada por judíos en ese entonces y por paganos convertidos de todos los pueblos. Y aquí hay algo muy importante: la iglesia no se identifica con una nación. Como nosotros decimos, yo soy colombiano, qué orgulloso me siento de ser colombiano. No, la iglesia no se identifica con un solo país, se identifica de una manera universal, por eso se llama católica. Católica significa universal. La iglesia no se identifica con una sola cultura. Es que yo soy del Valle Caucano, o yo soy paisa y esta es la mejor región. No, a la iglesia pertenecen todas las culturas del mundo. La iglesia entonces es de todos los pueblos, para ser presente entre los pueblos marcado sin ninguna duda por muchas divisiones y contrastes, hacer presente la paz de Dios, la fuerza renovadora de su amor. De ahí que la misión particular del Papa, el Papa que es el sucesor de Pedro, consiste en servir a la unidad de cuantos en Jesucristo se han convertido en hermanos y hermanas. La fe entonces nos lleva a reconocer esta realidad, pero también nos invita a pensar sobre la identidad de Cristo. Pero esa identidad también supone una relación personal con Él. O sea, yo confieso a Cristo como el Salvador, como el Mesías, pero ¿cómo vivo esa relación personal con Él? Es decir, ¿cuál es la manera de vivir el seguimiento a Jesucristo? Porque fe y seguimiento
a Jesucristo están íntimamente relacionados. Y para poder seguir al Maestro, como decía San Buenaventura, Jesucristo, Maestro único de todos, la fe tiene que consolidarse, la fe tiene que crecer, hacerse más profunda y madura. Y a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, esa intimidad con Jesús, la fe crece. Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este camino hasta que el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe plena. Ahora, Cristo dirige a nosotros la misma pregunta que hizo a los apóstoles. Ustedes y yo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? A ver, pensemos un momentico, ¿cuál sería nuestra respuesta allí en este momento? ¿Cómo respondemos? ¿Qué responderíamos si Jesús nos preguntara en este momento, ¿tú qué dices de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué dirías? A ver si esa respuesta que ustedes han dado en este momento coincide con lo siguiente. Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo confío en ti, pongo mi vida entre tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. ¿Coincide esta respuesta con la que ustedes pensaron? Porque es importante saber quién es Jesús para cada uno de nosotros. De esto depende cómo nosotros seguimos a Jesús. Y no es una respuesta aprendida del catecismo o una teoría, un concepto. Nuestra respuesta debe ser existencial, vivencial. Confesamos como Pedro que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro liberador, todo para nosotros. En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús también habla de la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro. Pedro que confiesa la divinidad de Cristo. Entendámoslo, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera. La iglesia está estrechamente unida a Dios. Fíjense ustedes que el mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No podemos separar a Cristo de la iglesia. Como no se puede separar la cabeza del cuerpo. Lean la carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios 12:12, que se nos habla de esta realidad. Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia no vive de sí misma, la iglesia vive del Señor. Él está en medio de ella y le da vida, alimento, la fortalece. Pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe, esa fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, que podamos poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de nuestra vida. Recordemos que caminar con Cristo, seguir a Jesús en la fe, es caminar con Él en la comunión de la iglesia. Nadie puede seguir a Jesús en solitario.
Y hay personas que caen en la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista de nuestro mundo, la mentalidad individualista que predomina en nuestra sociedad. Y esas personas que pretenden ir solas, sin la iglesia, sin los demás, están corriendo el riesgo de encontrarse con una falsa idea de Cristo, una falsa imagen del Señor. Y tener fe implica apoyarnos los unos a los otros como hermanos, que la fe de los demás sirva de apoyo para mí, que mi fe sirva de apoyo para los demás. Dentro de la iglesia, esa iglesia que nos ha engendrado en la fe el día de nuestro bautismo y nos ha ayudado a conocer mejor a Jesucristo para que descubramos la belleza de su amor. Para el crecimiento de la fe, entonces, queridos hermanos, es fundamental reconocer la importancia y el sentido de pertenencia nuestro a la iglesia, a nuestra parroquia, a un grupo, a una comunidad eclesial. Me siento yo perteneciente a la iglesia, en esa pequeña iglesia que es mi parroquia. Participo en los jóvenes en los grupos juveniles, los adultos en los grupos pastorales. Siento ese amor y ese deseo de participación en la iglesia, porque eso también implica verificar mi fe en Jesucristo, seguir a Cristo, no solo allá en mi casita, sin ir a la misa, sin participar en la Eucaristía. Bueno, hoy en estos tiempos difícilmente, pero cuando volvamos a tener la oportunidad de reunirnos como iglesia, sentir esa necesidad de compartir mi fe con los demás, así no los conozca. Sintamos la necesidad de compartir la Eucaristía, participar en la Eucaristía de cada domingo, sentir la necesidad de la recepción del sacramento de la penitencia o la reconciliación o del perdón, sentir la necesidad de orar, cultivar la oración, sentir la necesidad de meditar, de estudiar, de orar con la palabra de Dios, sentir la necesidad de la amistad con Jesús, porque todo eso me lleva a reconocer una vida de fe auténtica en mí y en la iglesia. Y obviamente, bajo el impulso de la fe, a dar testimonio de lo que creo, donde me encuentre en los más diversos ambientes, inclusive si es un ambiente donde se vive el rechazo o la indiferencia, porque la fe me hace valiente y comprometido y me hace capaz de dar testimonio de lo que creo. No nos podemos entonces guardar a Cristo para nosotros mismos, no. Tener fe es tener también la capacidad de comunicar a los demás lo que yo creo. Creer y comunicar, la alegría de creer. Hoy vivimos momentos difíciles en Colombia. Aparte de la pandemia, decimos aquí de repeso, violencia, inseguridad, corrupción, injusticia, todo eso ya lo sabemos. A nuestros gobernantes, a los opositores, a los empresarios, a los criminales, a muchos les falta Dios. Y ese es el origen de la injusticia y de la violencia, la ausencia de Dios.
en la vida de las personas. Pero ojo, y a ti y a mí, ¿te falta Dios? ¿Me falta Dios? Porque también pensemos, ¿cómo construimos relaciones de justicia y de paz en la comunidad? ¿Cómo construyes relaciones de justicia y paz en tu casa, en tu hogar, en tu vecindario? ¿Eres responsable, respetuoso y justo con los demás? En este tiempo, ¿has sido solidario con los más necesitados? ¿Has buscado el encuentro, el diálogo, la reconciliación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con los vecinos? ¿Das a conocer la fe en Jesucristo con tu vida y orando por tus enemigos y por los que te han hecho mal o por los que hacen el mal? ¿O estás lleno de odio y rencor, un rencor y un odio obsesivo que te lleva a ser del objeto de los mismos al ídolo que alimenta tu frustración? No seamos de ese tipo de personas que decimos creer, pero vivimos llenos de envidia, odio y resentimiento. No es la manera de vivir la fe, sería una fe falsa. Nosotros queremos proclamar como Pedro: Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, convencidos de que Cristo es el verdadero tesoro por el que vale la pena sacrificar todo. Es el amigo que nunca nos abandona, porque Él conoce las expectativas más íntimas de nuestro corazón. Él vino a traer a la tierra la salvación. Él vino a colmar la sed de vida, de justicia, de paz y de amor que sentimos tú y yo, que siente todo ser humano. Él vino a colmar todo eso. Todo cambiará si ustedes y yo, si la humanidad acoge este anuncio que conlleva la alegría y la paz. Si acogemos el mensaje de salvación, seguro que todo cambiará. No nos salvamos solos, nos salvamos en la iglesia. Hoy es común decir, Cristo sí, la iglesia no. Eso es mentira. No somos, también como se dice coloquialmente, no somos cuzumbosolos. Nos salvamos en la iglesia de Cristo, en la que Él ha fundado. Y en esa iglesia es donde celebramos la vida y los sacramentos, y celebramos la Eucaristía. Qué dicha poder celebrar el sacramento del amor. Pablo en la primera de Corintios 10:17 escribe: porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Como iglesia nos reunimos para comer el pan vivo que es Cristo. Y es en la iglesia donde se recibe ese alimento eucarístico. Un momento donde expresamos plenamente la comunión con Dios, con nuestros hermanos, y que fortalece nuestros vínculos como creyentes en Cristo, en la comunidad de la iglesia. Y esta Eucaristía hace a la iglesia, y la iglesia hace a la Eucaristía. Por eso, si bien muchos no podrán comulgar sacramentalmente, háganlo espiritualmente, pensando en esto que hoy celebramos, en esa unión con Dios, en esa unión con los demás que ahora participamos de esta Eucaristía, como pueblo de Dios, peregrino rumbo a la patria celestial, convencidos de la salvación que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Y si todos entramos en esa dinámica de fe y en esa conciencia de manifestar esa fe con nuestra vida, con nuestro testimonio, de verificar la fe con obras de justicia y de paz, entonces seguro que el mundo seguirá cambiando con el granito de arena que cada uno de ustedes aporta para esa transformación tan necesaria que hoy invocamos también al Señor en esta Eucaristía. Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Que así sea. Que así sea. Los invito a que juntos proclamemos nuestra fe, que de palabra y de corazón pensemos lo que vamos a decir y lo hagamos vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, origen, guía y meta del universo. Digamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, que ha recibido de Cristo la misión de guardar la unidad de la Iglesia y confirmar la fe en sus hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que legislan, gobiernan y juzgan en la sociedad, investidos de poderes, para mejor servir a sus pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que admiran a Jesús de Nazaret como hombre excepcional y no han recibido el don de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, edificados como piedras vivas sobre el fundamento de la fe de los apóstoles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En silencio, pidamos a Dios por todas aquellas necesidades que cada uno tiene o las necesidades de sus seres queridos, conocidos. Como iglesia, oremos los unos por los otros. Y sobre todo en este día, en este domingo, pidámosle que aumente nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, para que juntos transformemos nuestra vida y ayudemos a transformar nuestra sociedad en un mundo más justo y lleno de justicia y paz. Señor Dios nuestro, por tu misericordia escúchanos. No abandones la obra de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Darío de Jesús y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos Giuseppe Ferrari y Leonardo Rodríguez, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Francisco, San Buenaventura, San Antonio, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, el día que fuimos incorporados a la iglesia y nacimos a la vida en Dios. Ese mismo Espíritu que hoy nos hace clamar como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hijos de Dios y hermanos entre nosotros, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para casa. Cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de los cristianos, Cristo viene a unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra fe se apoya en la confesión de fe de Pedro. Dichosos también nosotros que creemos en Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.